Un piloto de caza estadounidense tenía 30% de probabilidades de ser derribado en una sola misión sobre Vietnam del Norte. Pero eso no era lo peor. Lo peor era sobrevivir. Porque cuando eyectaba sobre territorio enemigo, comenzaba un infierno del que casi nadie regresaba intacto. Hombres torturados durante años en celdas sin luz, pilotos que nunca volvieron a caminar, tripulaciones enteras que prefirieron estrellarse antes que caer en manos enemigas. Hoy te revelaré por qué ser piloto de caza en Vietnam era el trabajo más letal de toda la guerra, y por qué muchos lo consideraban peor que la muerte misma. Cuando piensas en la guerra de Vietnam, probablemente imaginas junglas espesas, helicópteros Huey descendiendo en zonas calientes, soldados tuneleros enfrentando trampas explosivas. Pero hay una historia que casi nunca se cuenta, una que sucedía a 10.000 metros de altura, donde el aire era tan delgado que respirar dolía y donde cada segundo podía ser el último. Entre 1965 y 1973, miles de pilotos estadounidenses despegaron en jets de combate para enfrentar uno de los sistemas de defensa aérea más letales jamás construidos. No eran batallas rápidas ni glorias instantáneas. Eran vuelos de ida sin garantía de regreso. Misiones donde la tecnología más avanzada del mundo se estrellaba contra una red brutal de misiles, artillería y cazas enemigos que convertían el cielo en un cementerio de acero. Al principio de la guerra parecía sencillo. Estados Unidos tenía los mejores aviones del mundo. El F-4 Phantom II, capaz de alcanzar Mach 2.2 y equipado con los radares más sofisticados de la época, y el F-105 Thunder Chief, una bestia de combate diseñada para penetrar defensas enemigas con velocidad brutal. Las misiones eran rutinarias, la superioridad tecnológica parecía absoluta. Pero había un defecto oculto en esos aviones, una vulnerabilidad que los ingenieros nunca anticiparon y que convertiría cada vuelo en una ruleta rusa en los cielos. Y cuando Vietnam del Norte desplegó su respuesta, todo cambió. En cuestión de semanas, lo que parecía dominio aéreo se transformó en una pesadilla donde cada despegue podía ser el último. Los vietnamitas no tenían la tecnología estadounidense, pero tenían algo mucho más peligroso: un sistema integrado de defensa aérea que nadie había visto antes. Misiles superficie-aire SA-2 Guideline, que ascendían como serpientes de fuego, capaces de alcanzar blancos a 27 kilómetros de altitud. Baterías de artillería antiaérea de 37, 57 y 85 milímetros que llenaban el cielo de explosiones cada pocos segundos. Cazas MiG-17 y MiG-21 pilotados por aviadores entrenados por los soviéticos, esperando el momento exacto para atacar desde ángulos imposibles. Pero lo verdaderamente aterrador no era cada amenaza por separado. Era cómo trabajaban juntas. Los radares guiaban a los misiles. Los misiles forzaban a los pilotos a descender. La artillería esperaba abajo. Y los MiG aparecían cuando los estadounidenses estaban más vulnerables, atrapados entre el fuego y el cielo. Era una trampa perfecta. Y en los próximos minutos descubrirás exactamente qué les pasaba a los pilotos que caían en ella. Porque cuando un piloto era alcanzado, cuando el panel de instrumentos explotaba en llamas y el avión comenzaba a caer en espiral, solo tenía segundos para tomar la decisión más importante de su vida: eyectarse o estrellarse con el avión. Algunos elegían estrellarse, no por cobardía, sino porque sabían lo que venía después. La eyección era solo el comienzo del verdadero horror. La caída en territorio hostil, la captura inmediata,
las celdas subterráneas donde los gritos nunca salían. Existía un protocolo secreto entre pilotos, un acuerdo silencioso que el público nunca conoció sobre qué hacer si veías a tu compañero caer. Y lo que estás a punto de descubrir sobre ese protocolo te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el valor, la lealtad y el precio de la guerra. El verdadero problema no eran los aviones. El F-4 Phantom II podía volar a Mach 2.2 y el F-10-5. Thunder Chief era una máquina de ataque diseñada para penetrar defensas con velocidad pura. Pero ambos fueron diseñados para combatir en Europa contra bombarderos soviéticos en altitudes extremas. Por eso los ingenieros eliminaron los cañones internos y apostaron todo a misiles aire-aire. En Vietnam eso fue un desastre. Los MiG enemigos peleaban a distancias cortas en combates de maniobra donde los misiles eran inútiles. Sin cañones, los pilotos estadounidenses quedaban indefensos en el momento más crítico. Era como ir a una pelea cuerpo a cuerpo con un rifle de francotirador. Los vietnamitas lo sabían, pero el verdadero genio estaba en la sinergia mortal del sistema de defensa integrada. Los radares soviéticos rastreaban formaciones estadounidenses desde cientos de kilómetros. Cuando los jets entraban en rango, los SA-2 Guideline se lanzaban en salvas coordinadas, forzando a los pilotos a descender mediante maniobras evasivas brutales que los sometían a más de 7G. Justo ahí esperaban las baterías antiaéreas de 37, 57 y 85 milímetros, disparando miles de proyectiles que convertían el cielo en una pared de metralla. Y cuando los pilotos estaban exhaustos, con el combustible consumido y sin margen de error, aparecían los MiG-17 y MiG-21, atacando desde ángulos muertos donde las torretas traseras no podían alcanzarlos. El piloto enfrentaba la realidad más brutal. No había escapatoria. Solo supervivencia o caída. Los pilotos lo sabían. Si ves el destello del SA-2, tienes una oportunidad. Si escuchas el impacto de la artillería, es demasiado tarde para rezar. Pero había algo peor. El capitán Ron Storz descubrió que las maniobras evasivas causaban daños permanentes. Vértebras comprimidas, vasos sanguíneos rotos en los ojos, conmociones cerebrales. Cada misión no solo arriesgaba tu vida, te consumía físicamente misión tras misión, hasta que tu cuerpo simplemente no aguantaba más. Entre las tripulaciones aéreas existía un código no escrito. Si veías a tu compañero caer, tenías dos opciones igualmente terribles. Intentar el rescate, guiar helicópteros Sandy y Jolly Green Giant hacia la zona de caída, proporcionar cobertura aérea. Pero el 70% de las misiones de rescate en territorio hostil terminaban con más aviones derribados. Los vietnamitas habían perfeccionado la táctica de usar pilotos caídos como cebo, colocando emboscadas esperando rescatistas. La segunda opción era aún más dolorosa: seguir con la misión sabiendo que cada segundo reducía las probabilidades de supervivencia de tu compañero. No había respuesta correcta, solo consecuencias. Cuando un piloto jalaba la manija de eyección, el cohete propulsor generaba entre 12 y 14 G en menos de medio segundo, comprimiendo la columna vertebral hasta fracturas. El viento relativo a 900 kilómetros por hora golpeaba como un martillo, rompiendo brazos, desgarrando músculos. Una vez en el aire con el paracaídas desplegado, quedabas suspendido en total vulnerabilidad, descendiendo lentamente mientras todos en el suelo te veían caer. Los primeros minutos en tierra eran los más críticos. Intentabas esconderte, hacer contacto por radio, activar tu baliza, pero casi siempre era inútil.
Las patrullas vietnamitas se movilizaban inmediatamente, y cuando te encontraban, comenzaba lo que muchos consideraban peor que la muerte. No era solo la captura, sino lo que venía después. Torturas diseñadas para quebrar tu mente antes que tu cuerpo. Años de aislamiento en celdas subterráneas donde la luz nunca entraba. Por eso algunos pilotos, cuando veían que la eyección los dejaría sobre territorio profundamente enemigo, tomaban otra decisión. Se quedaban con el avión. Dirigían el jet herido hacia cualquier curso de agua, cualquier chance de estrellarse en territorio aliado o morir en el impacto. No era cobardía, era control. Era elegir cómo terminar en lugar de entregar su destino a manos que no mostrarían piedad. El teniente coronel Lance Sillan personificó lo que significaba ser piloto de caza en Vietnam. Derribado en 1967, sobrevivió 46 días en la jungla, con ambas piernas rotas, arrastrándose por territorio enemigo. Cuando fue capturado, lo sometieron a torturas extremas. Sillan nunca habló. Murió en enero de 1968, pesando apenas 40 kilos, pero sin revelar un solo dato táctico. Su historia es representativa. Cada piloto que despegaba conocía esta posibilidad. Sabía que podía convertirse en Sillan, en uno de los 766 aviadores que pasaron años en campos como el Hanoi Hilton, o en uno de los 1576 que nunca regresaron. Y aún así, seguían subiendo a sus aviones, misión tras misión, sabiendo que cada vuelo era una apuesta donde las probabilidades estaban en su contra. ¿Por qué seguían volando? La respuesta no está en patriotismo abstracto, está en hermandad de combate. Cuando un piloto despegaba, no lo hacía solo por su país, lo hacía por el hombre sentado a su lado, por la tripulación que volaba a su izquierda, por los compañeros caídos cuyos asientos estaban vacíos en el comedor. Abandonar la misión significaba dejar a otros expuestos. Era un pacto silencioso más fuerte que el miedo. Ninguno dejaría a sus hermanos solos en ese infierno. Los números son devastadores. Durante la operación Rolling Thunder, 1965 a 1968, perdieron 922 aviones sobre Vietnam del Norte. Promedio, casi uno derribado cada día durante 3 años. Cuando terminó la guerra en 1973, más de 2.200 aviones estadounidenses habían sido derribados. Detrás de cada número había un nombre, una familia, una carta que nunca llegaría. Y aún así, cada mañana los pilotos seguían presentándose para el briefing, sabiendo perfectamente que las probabilidades jugaban en su contra. El mayor George Bad Day personifica esto. Derribado en agosto de 1967, con múltiples fracturas, fue capturado y torturado 5 días. Entonces escapó. Con ambos brazos rotos y una rodilla destrozada, caminó y se arrastró durante 2 semanas a través de 30 kilómetros de jungla hacia territorio aliado. Estaba a menos de 3 kilómetros de la salvación cuando fue recapturado. Pasaría los siguientes 5 años y 7 meses en el Hanoi Hilton, torturado sistemáticamente. Day nunca reveló información táctica. Cuando fue liberado en 1973, había perdido 40 kilos y tenía daños permanentes. Pero aún podía sostener la cabeza en alto. Aquí está la verdad sobre lo que era peor que la muerte. Los pilotos capturados eran moneda de cambio, herramientas de propaganda y objetos de venganza concentrada. En campos como el Hanoi Hilton fueron sometidos a torturas específicas, la cuerda vietnamita, que dislocaba articulaciones, aislamiento en celdas de 2 metros cuadrados donde la luz nunca entraba, golpes con tubos de bambú
que destrozaban órganos internos sin dejar marcas. Algunos pasaron años en confinamiento solitario, comunicándose mediante código de golpes en las paredes. El comandante James Stockdale se autoinfligió heridas para hacerse inútil como trofeo de propaganda. El teniente Jeremiah Denton, en una conferencia de prensa forzada en 1966, parpadeó TORTURE en código Morse mientras las cámaras rodaban. Entre 1964 y 1973, 766 aviadores fueron repatriados. Otros 1.576 permanecen listados como mía. Desaparecieron en la jungla, el mar, las montañas. Nunca recuperaron sus restos. Sus familias nunca tuvieron un entierro. Y aún así volaban, porque entendían que hay cosas más grandes que la vida individual, que la hermandad trasciende el miedo y que el deber no desaparece cuando las probabilidades son insuperables. ¿Por qué seguían volando? La respuesta no está en patriotismo abstracto, está en hermandad de combate. Cuando un piloto despegaba, no lo hacía solo por su país, lo hacía por el hombre sentado a su lado, por la tripulación que volaba a su izquierda, por los compañeros caídos cuyos asientos estaban vacíos en el comedor. Abandonar la misión significaba dejar a otros expuestos. Era un pacto silencioso más fuerte que el miedo. Ninguno dejaría a sus hermanos solos en ese infierno. Los números son devastadores. Durante la operación Rolling Thunder, 1965 a 1968, perdieron 922 aviones sobre Vietnam del Norte. Promedio, casi uno derribado cada día durante 3 años. Cuando terminó la guerra en 1973, más de 2.200 aviones estadounidenses habían sido derribados. Detrás de cada número había un nombre, una familia, una carta que nunca llegaría. Y aún así, cada mañana los pilotos seguían presentándose para el briefing, sabiendo perfectamente que las probabilidades jugaban en su contra. El mayor George Bud Day personifica el verdadero horror. Derribado en 1967, con múltiples fracturas, escapó tras 5 días torturado, arrastrándose 30 kilómetros a través de la zona desmilitarizada con ambos brazos rotos. Estaba a menos de 3 kilómetros de la salvación cuando fue recapturado. Pasaría 5 años y 7 meses en el Hanoi Hilton, torturado sistemáticamente. Day nunca reveló información táctica. Cuando fue liberado en 1973, había perdido 40 kilos, pero aún podía sostener la cabeza en alto. Aquí está la verdad prometida. Los pilotos capturados eran objetos de venganza concentrada, sometidos a torturas diseñadas específicamente para quebrar la voluntad. La cuerda vietnamita dislocaba articulaciones, celdas de 2 metros cuadrados sin luz, tubos de bambú que destrozaban órganos internos sin dejar marcas. El comandante James Stockdale se autoinfligió heridas para hacerse inútil como trofeo. El teniente Jeremiah Denton parpadeó TORTURE en código Morse frente a las cámaras de prensa enemiga. Entre 1964 y 1973, 766 aviadores fueron repatriados. Otros 1.576 siguen listados como mía. Sus restos nunca fueron recuperados. Sus familias nunca tuvieron un entierro. Y aún así volaban, porque entendían que hay cosas más grandes que la vida individual. Estos hombres aprendieron a soportar lo insoportable. Vietnam no les enseñó a volar. Les enseñó que el verdadero enemigo era el miedo que te paralizaba en la palanca de arranque. La culpa de regresar cuando tu compañero de ala no lo hizo, la pregunta nocturna:
¿Cuántas misiones más antes de que me toque a mí? Para sobrevivir mentalmente, desarrollaron rituales, códigos silenciosos, humor negro. Se volvieron expertos en compartimentar el horror. No eran superhombres. Eran humanos funcionando en el límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. Y cuando finalmente regresaron a casa, descubrieron que el verdadero infierno no había terminado. Muchos fueron recibidos con protestas y acusaciones de ser asesinos. La sociedad que los envió a pelear ahora los rechazaba. No tuvieron desfiles como la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron silencio, vergüenza institucional, décadas lidiando con PTSD sin tratamiento. El verdadero costo de Vietnam no se midió en aviones derribados, sino en las décadas de silencio, culpa y dolor que cargaron los sobrevivientes mucho después de que las armas se callaron. Esa es la parte de la historia que casi nadie cuenta, pero que define el verdadero precio del servicio. Esta historia no trata de glorificar la guerra ni de romantizar el sufrimiento. Trata de entender qué significa realmente el compromiso cuando todo está en juego. Trata de reconocer que detrás de cada estadística militar hay un nombre, una familia, una vida que se detuvo en un instante o que nunca volvió a ser la misma. Los 766 prisioneros que regresaron en 1973 no eran los mismos hombres que fueron capturados años antes. Los 1576 que siguen desaparecidos merecen ser más que números en un archivo. Y los miles que regresaron físicamente intactos, pero mentalmente destrozados, merecen que su sacrificio no se olvide simplemente porque resulta incómodo recordarlo. La memoria no es opcional cuando se trata de quienes pagaron por nuestra comodidad presente. Si crees que los pilotos de Vietnam enfrentaron el infierno, espera a descubrir lo que sucedió el 3 de febrero de 1945, cuando más de 1000 bombarderos estadounidenses transformaron Berlín en una llama apocalíptica en solo 30 minutos, dejando 50 aviones derribados, cientos de hombres perdidos y una pregunta moral que persiguió a los pilotos el resto de sus vidas. ¿Cruzaron la línea entre guerra justa y carnicería total? En el próximo video descubrirás cómo Jimmy Doolittle, el héroe del raid de Tokio, aprobó un plan que él mismo llamó locura. Cómo vientos traicioneros y nubes bajas forzaron formaciones suicidas donde colisiones fatales se combinaban con el fuego de 88 milímetros antiaéreos que perforaban el cielo como lanzas. ¿Y cuál era el verdadero dilema ético que detonaría en las cabinas de esos 15.000 hombres, mientras liberaban 2.500 toneladas de bombas sobre civiles en un acto de venganza estratégica que cambiaría el curso de la guerra, pero jamás la conciencia de quienes lo ejecutaron?